Segundo bloque ya aquí en CNN Invita, precisamente nuestros invitados seguían conversando en comerciales y Ernesto O'Donnell había dejado planteado al final del primer bloque problemas más puntuales, decías tú, sí, mira, respecto al gobierno, ¿no? Yo quería volver a este tema que yo planteaba en un principio, digamos, más allá de si el gobierno... Yo creo que el gobierno tiene problemas para hacer las cosas. Yo creo que en algunas cosas como los refundacionalismos, de que esta sí va a ser la nueva manera de gobernar, todo eso son cuestiones muy peligrosas porque después yo he leído varios ministros que dicen otras cosas con guitarra, es decir, una vez en el gobierno se notan las dificultades, el tema de la seguridad ciudadana, etcétera, donde hay temas que son muy duros, que requieren mucha acción, mucho tiempo y en donde es conveniente ser prudente. Luis se ríe mucho cuando yo digo esto, de ser humildes, de ser prudentes, pero yo creo que es una buena actitud, esté quien esté en el gobierno. Pero yo creo que hay temas gruesos, y hay un tema grueso, es que han habido cambios muy grandes en Chile. Y la gente, antes el tema era cómo crecemos, cómo resolvemos el tema de la pobreza. Se ha avanzado en eso, se ha logrado consensos en este otro aspecto, pero hay un gran tema que es el tema de la desigualdad social, de una distribución del ingreso extremadamente desigual. Y ahí, si tú vas por el lado que tú vayas, te encuentras con el deseo de la gente de una sociedad más igualitaria. No una sociedad organizada distinta, sin mercado, etcétera. No, una sociedad en donde no hayan estas diferencias tan grandes y en donde las oportunidades se amplíen. Y eso requiere determinados recursos permanentes. Y cuando entramos a esos recursos permanentes, entramos al tema tributario. Y ahí, claro, tenemos visiones distintas. Ahí hay visiones muy distintas respecto a este tema. Yo no quisiera dejar de plantear tres cosas que me parecen interesantes de lo que hemos conversado. Lo primero, a ver, para explicarlo en términos lo más simples posible, me parece que caricaturizar de que el gobierno ha sido el único receptáculo de toda la baja de popularidad a nivel nacional me parece una cosa discutible. Es cosa de que recordemos también el pasado, toda la lógica que se había generado en torno a los primeros años del gobierno de Bachelet, particularmente respecto a la idea del gobierno ciudadano, terminó siendo un desastre y finalmente, afortunadamente, al final del gobierno lograron enfocarse respecto a otra perspectiva que les permitió enderezar el rumbo y finalmente terminar con los niveles de popularidad que tuvieron. Entonces, que a este gobierno le esté pasando esto al comienzo de su gobierno no me parece una cosa tan tremenda, me parece una cosa normal. En segundo lugar, me parece que hacer el análisis respecto del problema de la igualdad creo que es válido, creo que es razonable, pero tenemos que hacer también la segunda salvedad, que creo que de alguna manera tú, Ernesto, también lo planteabas. A mí me parece interesante ver cómo Chile ha pasado a los pantalones cortos a los pantalones largos. El hecho de que hayamos ingresado a la OCDE de alguna manera nos genera una situación distinta. Hoy día nuestros parámetros de comparación ya no son los parámetros de comparación respecto de países chicos o de mercados chicos o de capacidad chica. Estamos hablando de un país cuyo ingreso per cápita es de $15.000, situación que por lo menos cuando yo era chico era una situación casi impensable para Chile. Estamos hablando de un país que probablemente su mayor problema hoy día sea mejorar calidad de determinadas cosas. Me explico. Los caceroleos durante los 70 y durante los 80 eran precisamente porque en la cacerola no había nada que echarle a comida. El problema del año 2010 o 2011 respecto a la cacerola y el caceroleo se refiere al problema de la calidad de la educación, de la calidad de la salud, de la calidad de la vivienda. A mí me parece que como país estamos bastante más avanzados de lo que estamos. Y de los abusos en general. Por cierto, digamos, es una situación de injusticia, pero son problemas de país que está avanzando, no son problemas de país en vía de desarrollo o problemas, digamos, de país que vaya en baja. Sí. Sí, Luis. Ernesto decía antes de que hay dos temas tradicionales que los países discuten en la política relacionados con el desarrollo. Uno, el crecimiento económico y otro, el tema de la destrucción del ingreso, la solución del problema de la pobreza. Y yo creo que hoy día lo que está sucediendo es que a esos dos elementos, que son los tradicionales en que se mueven los ejes de la política y de alguna manera las coaliciones... Y que lo hemos escuchado durante toda la semana también. Claro, diría yo que se están agregando otros fenómenos como este de la urgencia, esto yo lo llamaría de la desintermediación, tanto de las clases políticas, de las élites empresariales, de las iglesias, etcétera, en relación
a la opinión ciudadana. Los ciudadanos quieren, y hay además medios hoy día que lo permiten, ser mucho más directos en expresar qué es lo que ellos quieren. Y están haciendo ver algunos abusos, están haciendo ver algunos problemas. Y yo creo que ahí lo que corresponde es una discusión seria de estos temas. Y en ese sentido yo me rebelo un poco contra esto de que se use como fetiche la reforma tributaria, como si el día de mañana hiciéramos una reforma tributaria y vamos a resolver todos los problemas. Yo creo que la reforma tributaria es un tema importante, un tema que se puede discutir. Yo nunca he dicho de que no se deba discutir, pero yo creo que a veces ponemos la carreta delante de los bueyes. O sea, primero tratemos de ponernos de acuerdo respecto a qué cosas hay que hacer. Por ejemplo, en materia de educación, yo he sido bastante claro en esta materia. Creo que entregar gratuidad absoluta en educación es inconveniente para Chile. Entregarle la universidad gratis a las personas de más alto ingreso me parece que es una cosa que no debiera hacerse. Y por lo tanto, ese tipo de cosas tenemos que discutirlas. Eso es un ejemplo. En otras áreas hay otros temas. Y una vez que uno discuta, y como sociedad, y de eso se trata la política, se ponga más o menos de acuerdo en qué cosas hay que hacer, a mí me parece bien discutir si acaso los recursos tributarios que tenemos son suficientes o no. Pero lo que uno ve, por ejemplo, respecto al presupuesto y respecto al año 2012, es que claramente para los niveles de gasto que existen y para los que están proyectados, por lo menos para el próximo año, no digo en adelante, no es necesaria una reforma tributaria. Entonces, sí, muy breve, Ernesto. Sí. Pero Marcelo recién decía, por ejemplo, que pasamos de los pantalones cortos a los pantalones largos porque teníamos un ingreso de 5.000, ahora tenemos un ingreso de 15.000. Pero eso claramente también significa que tenemos que tener una nueva mirada en cuanto a la carga tributaria, ¿no? O sea, si ya estamos en los 15.000, no es lo mismo. Claro, yo por ejemplo, yo recomendaría cuando se hace esta discusión ver cuál era el nivel de carga tributaria que tenían los países de la OCDE cuando tenían $15.000 per cápita. Y te vas a encontrar con sorpresas. Por ejemplo, Suiza tenía mucho menos carga tributaria que Chile. Japón tenía mucho menos carga tributaria que Chile. Corea del Sur mucho menos. Estados Unidos similar. Australia similar. Después, en los países escandinavos más. Suecia, Dinamarca, Alemania también. Pero no es una cosa desproporcionada el nivel de carga tributaria de 19% del PIB que tiene Chile para los países que tenían $15.000 per cápita. Entonces, ese es el tipo de discusión que yo creo que hay que tener. Pero también no hagamos un fetiche con esto de que con la reforma tributaria se arregla todo, porque no es así. Yo no creo que no hay que hacer fetiches con nada, ni con la reforma tributaria, ni con nada. Pero cuando yo planteo, y frente a lo que tú señalas, digamos, Chile ahora hoy día con $15.000 per cápita, si tú tienes una distribución del ingreso como la que tiene Chile hoy día, ninguno de los países de la OECD, cuando tenían $16.000 per cápita, tenían el nivel de desigualdad que tiene Chile. Absolutamente ninguno. Y en la composición de Corea sí, pero de la distribución. Bueno, Corea es un país que venía muy de atrás y que hizo grandes esfuerzos por la igualdad. Sí. Y ha alcanzado niveles muy fuertes. Con un gran sistema educacional. Muy fuerte, con un gran sistema educacional y también elevando también la carga tributaria. Sí. Es decir, no hagamos fetiche de nada. En segundo término, si Chile llega a los 22, 23, 24, 25 mil dólares per cápita, con la actual distribución del ingreso, el primer decil va a vivir muy mal y el 10º decil va a vivir como en Luxemburgo. Es decir, cuando yo planteo la necesidad de esto, estoy planteando una cosa más allá de lo técnico, Luis. Estoy planteando algo más allá de lo técnico. Es qué tipo de país queremos construir. Muy de acuerdo con eso, pero hay un detalle. Escucha un segundito. ¿Qué tipo de país queremos nosotros construir? Y cuando decimos qué tipo de país queremos nosotros construir, estamos hablando, si queremos un país que tenga esa debilidad, esa fragilidad de esta diferenciación tan grande que finalmente no ayuda a la cohesión social, no ayuda a la estabilidad del sistema político, o si queremos un país que funcione con mayores niveles de igualdad. Nadie está hablando de igualitarismo, sí. Estamos hablando de mayores niveles de igualdad. Pero eso, Ernesto, perdona, yo estoy de acuerdo con eso. Y para eso se requiere cambio en la educación, sí. Cambio en la productividad, sí. Y se requiere también una reforma tributaria. A ver, hablemos de ese tema. Fíjate que en general la literatura dice que
la herramienta mejor para redistribuir ingresos es el gasto del gobierno, que la herramienta tributaria no es una buena herramienta. Esto está fundamentado en Chile y fuera de Chile. En Chile hay un estudio muy serio que hizo Eduardo Engel, que no me vas a decir tú que es un economista de derecho, que es Alex Galotovich, el otro, y Rada. Ellos hicieron un estudio en que concluyeron, digamos, que en el caso de Chile las reformas tributarias han sido una mala herramienta para redistribuir ingresos y en cambio las de gasto social han sido una buena. Entonces, uno tiene que hilar un poco más fino. Por ejemplo, respecto al problema que decías tú, si uno mira la desigualdad que existe en Chile, la desigualdad más importante está obviamente entre el 10% más pobre y el 10% más rico. Ahora, uno de los elementos fundamentales es que el 10% más pobre, solamente un 32% de las personas en edad de trabajar, trabajan. Entonces, si tú vas a hacer una reforma tributaria que afecte la posibilidad de que esas personas tengan trabajo, a lo mejor vas a ir por lana y sales trasquilado. Pero ese estudio hablaba solamente de la carga en general o del impuesto de primera categoría, por ejemplo. En general. Perdóname, pero es que hay otras lecturas. Sí, es que el problema es que tú puedes hacer otras lecturas. La característica que tiene en Chile la desigualdad del ingreso es que tú tienes un Chile bastante parejo y tú tienes una concentración de la riqueza en el 10º decil, que es distinto a la desigualdad europea, etc. Y si tú me apuras más dentro del 10º decil, esa desigualdad es muy grande en la mitad del 10º decil. Es decir, tenemos una desigualdad muy desigual. ¿Ah? Tenemos una desigualdad muy concentrada arriba. Entonces, yo no estoy por afectar el empleo. Yo creo que es posible en Chile caminar hacia una carga tributaria mayor sin afectar el empleo. Tenemos que ver cómo esto se construye, tenemos que ver cómo esto se hace, pero es posible. Pero te vuelvo a insistir, Luis, no es un problema técnico solamente, es un problema también político. O sea, es un problema de cómo los sectores más privilegiados de la sociedad participan en la construcción de la república, de la sociedad. Y yo creo que tiene que haber un sentido de legitimidad. Y a mí me preocupa ese sentido de legitimidad y creo que una de las formas de esto es a través también de los impuestos, que no son voluntarios y se llaman impuestos. Claro. Por eso, a nadie le gustan en principio. Pero si bien es cierto, Luis Larraín estaba citando a Eduardo Engel, por ejemplo, yo le puedo citar también al ministro Longueira y al senador Larraín, que han dicho, por ejemplo, en mantener... Estamos hablando de economistas, nosotros estábamos hablando de economistas. No, pero ellos también han señalado que, bueno, pero los políticos y en general las tomas de decisiones las toman los políticos en el Congreso. No, claro. Pero ellos han dicho, por ejemplo, que son partidarios de mantener el impuesto de primera de categoría en 20%. Incluso el mismo senador Larraín dijo que no había ocurrido nada grave en la economía chilena con este 20% que se había mantenido hasta ahora. No, obviamente. A ver, nosotros estábamos hablando de economistas y de estudios, ¿ah? Y usted me está hablando de políticos, que es una cosa distinta. Obviamente que los políticos toman las decisiones, los políticos tienen todo el derecho, digamos, a tener su propia opinión. Pero cuando yo estoy utilizando un argumento técnico, ¿ah? Usted me sale con un argumento de tipo político. Entonces, no es comparable una cosa con la otra. La verdad es que... ¿El político es ministro de Economía? Sí, lo tengo súper claro. Pero resulta que cuando uno hace ese tipo de comparaciones, hay que tener bastante cuidado. Cuando dice usted no ha pasado nada con un impuesto de 20%, lo importante no lo dije yo, lo dijo economía y en la ciencia en general, y en particular en las ciencias sociales, es comparar una medida o comparar el impacto de una medida con la situación en la cual no hubiera existido esa medida. Obviamente que entre medio pasan muchas otras cosas. Por ejemplo, puede subir el precio del cobre, como ha subido en Chile. Entonces uno dice, bueno, es que no tuvo ningún efecto. No es que no tuviera ningún efecto. Es que dado el conjunto de cosas que pasaron, no sucedió nada terrible. Pero eso no quiere decir que una medida determinada, por el hecho de que hoy día estamos relativamente bien, no vaya a tener efectos negativos. Yo creo que en este tema de los impuestos no hay una ciencia que diga cuestiones definitivas. Es una construcción política
con una base económica. Y ahí hay posiciones distintas y hay ejemplos empíricos distintos. El caso de los países nórdicos, el caso de los países escandinavos, son los países más competitivos y los países más igualitarios. Ok, está demasiado entretenida la conversación. Volvemos para nuestro tercer bloque aquí en Escena Invita.